Siento mucho que no esté aquí el doctor Turrent, de veras lo siento, porque hoy quería darle un abrazo muy especial. Ayer la senadora Ana Lilia Rivera hizo un reconocimiento a 3 personas por su participación en la lucha para que ayer precisamente se aprobara en el Pleno del Senado de la República la Ley de Protección y Fomento al Maíz Nativo Mexicano. Cosa que nos tiene felices, de verdad, contentos. Y bueno, el doctor Turrent fue uno de los nombrados, la otra fue nuestra compañera Adelita San Vicente y el otro el doctor Alejandro Espinosa. De muchos de ellos, por cierto, hay conocimientos en esta presentación que quiero compartir hoy con ustedes. Nos comentaba el subdirector que es un centro de estudios históricos. Desde luego, pues yo arranco desde muy atrás. Empiezo 8,000 años. La historia del maíz se inicia en la época de recolectores cazadores. Tendemos a pensar que los recolectores cazadores eran unos personajes bárbaros que caminaban sin rumbo por el mundo, pero la verdad es que esos recolectores cazadores tenían periplos perfectamente marcados, sabían muy bien lo que estaban haciendo, y en esos periplos de búsqueda de alimentación iban también reuniendo una gran cantidad de conocimientos, al grado de que actualmente los arqueólogos están considerando que los antecedentes de los huertos familiares están precisamente en la época de recolectores cazadores, y que en ciertas estadías en que estaban un poquito más largas temporadas detenidos, estaban experimentando con los cultivos y estaban iniciando ya la domesticación de muchas plantas, entre otras el maíz. El maíz que hoy conocemos parte del teocintle, que es su antecedente arqueológico. Ese teocintle fue muy importante para ellos. ¿Por qué? Porque las semillas tienen una gran calidad de proteína. Y seguramente ellos detectaron esto. La caña es dulce y entonces les daba azúcares, y los granos revientan al calor. Debió esta ser una de las primeras formas en que lo consumieron. En la época precerámica hay una investigación muy interesante de Daniel Sizumbo y Patricia Colunga en la zona de Colima, donde ellos detectan una gran cantidad de preparaciones sin cerámica, con calor, entre otras el reventado de teocintle en la época actual. Y por estas cualidades optaron, pues, porque ya habían encontrado este pasto, por irse asentando y ir domesticando esta planta con un proceso de selección que desde mi punto de vista, los científicos no me lo aceptarían. Tengo alguna discusión con mi queridísimo maestro, el doctor Alfredo López Austin, en este sentido. Para mí lo que hicieron fue ciencia, y porque es una experimentación continua. Fíjense la diferencia. Este es el pasto que se llama teocintle, esa es su mazorquita. Vean qué pequeña, vean los granos, vean la evolución que fue teniendo. Ahí hay unos maíces arqueológicos hasta llegar a esta planta de ese tamaño, con una mazorca de ese número de granos. Es una proeza biológica que hoy mismo asombra a los botánicos. O sea, no se explican cómo se pudo dar un proceso de esa delicadeza, de ese cuidado, con esa inteligencia, y que, según el doctor Antonio Turrent, debió tardar 300 generaciones. Esto es, que durante 1000 años, de generación en generación, se fue transmitiendo este conocimiento de manera ininterrumpida. Eso me parece extraordinario. Y además, estos maíces no solo, se transformaron en ese teocintle a una mazorca cualquiera, sino que lo que fueron haciendo los antiguos habitantes de este territorio es ir especializando esos maíces. Por un lado, para todos los ecosistemas de México, prácticamente todos pueden tener maíz. Pensemos que México es un país megadiverso, uno de los 12 países megadiversos del mundo,
y en la infinita cantidad de ecosistemas que tenemos, selvas, desiertos, valles, bosques, y ahí está el maíz. La otra especialización importante fue para usos para la alimentación, de manera que hubo maíces que revientan en húmedo, como son los maíces pozoleros o los cacahuacintles, que hubo maíces que reventaron en calor, como son los maíces palomeros, que nos dan por resultado las palomitas. Arriba tenemos los maíces cacahuacintles, allá un plato de pozole, aquí maíces palomeros, allá las palomitas de maíz. Y hubo también maíces para diferentes, por ejemplo, en la zona de Oaxaca se hacen estos totopos en comiscal, o sea, en ollas, y se necesitan maíces específicos para ese tipo de tortillas. Pero también se necesitan maíces específicos para los pinoles. Los maíces rojos, los maíces azules, son más blandos, por lo tanto se pueden moler mucho mejor, pero además son más dulces, y por eso se eligen como palomeros. Imagínense todo lo que está aquí representado, es decir, hubo un proceso absolutamente consciente, pero lo más importante es que ese proceso de selección permanente continúa hasta nuestros días. Hay maíces además con valores simbólicos. No es casual que hubiera 4 colores primordiales del maíz: el rojo, el negro, el amarillo y el blanco, y que los 4 rumbos del mundo justamente tuvieran esos colores. Gracias. El maíz entonces fue Dios y fue alimento, fundió su vida con el hombre, a un grado tal que hoy podemos escuchar en un video bellísimo que se llama Cuerpos de Maíz, a una mujer diciendo: es que tenemos que cuidar al maíz porque él está allá afuera mojándose, mientras nosotros estamos aquí en lo caliente, y él nos da de comer. O sea, ¿dónde empieza el hombre y dónde empieza el maíz? Es por eso que Guillermo Bonfil decía, y con toda razón, que el maíz es resultado de un hecho cultural, y que estamos unidos al maíz a tal grado que hay un poema en náhuatl que dice: el maíz es el que ríe, es el que llora, es el que siente. O sea, somos maíz porque nos alimentamos de maíz. Eso es lo que nos permite vivir. Gracias. Y bueno, como estamos en la historia, pues allá estábamos en Cacaxtla, en aquel mural de la diapositiva que antecedió, pero aquí quise traer un par de fotografías que correspondieran justamente al inicio de este instituto, que fue de la Revolución Mexicana, y que encontremos entonces a estos hombres trabajando, poniendo en xundes las mazorcas de maíz. Gracias. Y también a estas mujeres de esa época con sus metates moliendo la masa. Recordemos que en la Revolución Mexicana muchas veces las mujeres cargaban con los metates para poder seguir moliendo el nixtamal, o sea, metateando el nixtamal, para poder hacerles tortillas a los hombres que estaban en la revolución, ¿no? Se transportaban familias enteras. Fue una revolución en ese sentido sui generis, porque como todo en México, correspondía a una colectividad, a una familia, a un quehacer colectivo. Gracias. El maíz entonces fue tan importante que se plasmó en el arte. Ahí arriba tenemos un bajorrelieve mexica, que a mí me parece una verdadera belleza, y abajo una de las grisallas de Diego Rivera, en que muestra el cultivo del maíz. Pero pues no podía faltar Emiliano Zapata con sus mazorcas, en esta forma ya de arte contemporáneo, ni tampoco ese bellísimo cuadro de un pintor huasteco actual que representa a Tzipac, Angelita Ochoa lo sabe muy bien, que es el dios huasteco del maíz, el dios Tenec del maíz. Pero además el maíz se cultiva en la milpa y es inseparable de ella. No podemos pensar en el maíz como un monocultivo.
nada más lejos de la cosmovisión y además del conocimiento tan profundo que tenían nuestros antepasados de la naturaleza. Es por ello que el maíz se da en conjunto con otras plantas. Hay allí una cantidad enorme de intercambios. Estoy diciendo que en México todo es colectividad, pero es que en la milpa también todo es colectividad. Por eso decimos en la campaña que entre todos hacemos milpa. Y en esa milpa pues hay maíz, hay frijol, hay chile, hay calabaza. Puede haber hasta 60 productos distintos, dice la doctora Cristina Mápez, entre los cuales hay diferencias, porque no todas las milpas son iguales. Esto es muy importante decirlo. Una milpa de la Sierra Norte de Puebla no tiene que ver con una milpa maya. Una milpa de la zona del Valle del Mezquital no tiene que ver con un ecuaro michoacano. O sea, corresponde a el entorno ecológico, pero también, y por tanto, a la alimentación. Algún campesino dice, la milpa es como mi plato, yo siembro en ella lo que me voy a comer. Y así es. La milpa se corresponde con las tradiciones culinarias de cada región del país. Y aquí, bueno, tenemos quelites, tenemos los cibes de la península de Yucatán, ciertos tipos de calabaza, tomates, jícamas. Todo eso puede haber en una milpa según la región de que se trate. 5 minutos, no. Las principales plantas de la milpa, bueno, son el chile, la calabaza, el jitomate y decenas de quelites. Hay ubicados 300 quelites más o menos en la actualidad. No todos se dan en la milpa, muchos son de recolección abierta en el campo, pero en la milpa se dan muchos de ellos, de tal forma que para nosotros este asunto de los herbicidas es verdaderamente contraproducente y nada tiene que ver con nuestra tradición. Un herbicida acaba con las hierbas de la milpa y por lo tanto acaba con las verdolagas, con las malvas, con los cenizos, con los quintoniles, con toda esta riqueza alimenticia que para nosotros es fundamental. La milpa además permite el arraigo a la tierra, permite autonomía y autosuficiencia. Es por ello que se ataca tanto a la milpa, ¿no? Un campesino que tiene milpa puede estar cultivando durante 9 meses del año plantas distintas, hace un uso integral de muchas de estas plantas. Pensemos en el maíz del que se usa desde la raíz, los cabellitos del elote, el elote tierno, la mazorca camagua, o sea, ya semimadura, la mazorca ya madura en forma de harina, en forma de nixtamal. Pensemos que además los excedentes de esa milpa, que pueden ser los quelites, quintuplican a veces el valor de lo que se recoge de maíz y que esto también le permite entonces intercambiar con otros insumos que le son necesarios, de tal forma que las familias enteras se alimentan de la milpa. Y recordemos que según datos de la FAO, 80% de los alimentos del mundo provienen no de las grandes extensiones, sino de pequeñas parcelas. Son los milperos entonces los que nos dan de comer. La milpa nos da alimentos sanos, equilibrados, culturalmente afines y, como ya decía, se usan todas las partes de la planta. Así es como se utiliza, germinado, desgranado, en trozos enteros. Seguimos porque tenemos que correr. Y aquí lo vemos germinado, por ejemplo, para hacer el tejuino, que preparan los rarámuris, que preparan los birrárica, que es una bebida fermentada de maíz, y por lo tanto ya conocíamos los germinados también. Y bueno, los elotes asados, los elotes hervidos, los elotes en un chile atole, en un cocido, en tamales de elote, en esquites, en tortas de elote. Realmente con maíz podemos hacer desde la botana hasta el postre. Y incluso lo que sería plaga en otros lugares, para nosotros es una delicadeza culinaria, como es el caso del huitlacoche.
Aquí tenemos todo lo que, es decir, lo que se puede hacer con otra tecnología que me parece muy importante destacar, que es la tecnología del nixtamal. ¿En qué consiste? En hervir el maíz con cal y agua. De tal forma que aquí tenemos que dos elementos tienen que ser de primerísima calidad. Uno, los maíces con que preparamos el nixtamal, y la otra, la cal, que tiene que ser de piedra, y que sin embargo su uso se ha abaratado porque no hay ningún cuidado por parte de las autoridades en cuanto a las calidades de la cal que se utilizan en la nixtamalización. En México se consumen 300 millones de tortillas diariamente. Es la fuente más importante de hidratos de carbono que tenemos los mexicanos. Llega a ser hasta 70% de los hidratos de carbono según los grupos sociales. Y esas tortillas, además, junto con los frijoles, nos dan el grupo de aminoácidos necesarios para nuestra alimentación. Y además de las tortillas, con masa se pueden elaborar mil de cosas. Bueno, con las propias tortillas, panuchos, papazules, enchiladas, quesadillas, sopas, chilaquiles, flautas tostadas, chilapeñas, tostopos y más. De tal forma que esta nixtamalización es un gran aporte mesoamericano que debemos valorar en todo lo que tiene, porque no me voy a detener en todo lo que ocurre en el proceso de nixtamalización, pero sí les puedo decir que, por un lado, hace más digerible el maíz, libera la niacina, que es indispensable para nuestra alimentación, es una vitamina. También libera a la masa de aflatoxinas, que son unos hongos que pueden estar presentes ahí, entre otras muchas cosas, pero, y esto desde el punto de vista económico es un hitazo, cuando nosotros cocemos 1 kilo de maíz, obtenemos casi 2 de tortilla. Y esto, pues desde el punto de vista de la economía, ya se imagina lo que significa. Yo asocio el crecimiento del Estado mexica y su poder justamente con la aparición de la tortilla hace 1200 años, o sea, de la nixtamalización, que es cuando empezamos a tener evidencias de comales y de que hay este tipo de proceso. El embajador Puente Leiva, ya fallecido, comentaba que este es un país de maravilla porque con 1% del Producto Interno Bruto, dándole de comer tortillas a todos los mexicanos, o sea, vaya que con 1% del PIB podemos darle de comer tortillas a todos los mexicanos. Y bueno, con la masa, gorditas, memelas, tlacoyos, chalupas, guaraches, albutes, tlayudas, bocoles, tamales, no menos de 300 distintos. Hay un recetario con 300 tamales editado por Culturas Populares y un recetario del maíz con 600 platillos. Gracias. Y bueno, pues no los antojo porque ya casi es la merienda, pero pues ahí van unas, ¿no? Las corundas, tamales de hoja de plátano, el zacahuil, tamalitos pequeños de todos los tamaños. Y además las bebidas de maíz. Alguien comentaba recientemente con toda razón que en México el chocolate, más que comerse en tablilla, se ha usado para bebidas. Y lo interesante es que en esas bebidas casi siempre está también presente el maíz. Díganlo si no, el champurrado, el bupu, la tanchuca, el tascalate, el pozol, el tejate de Oaxaca, el tesguino, etcétera. O sea, sí, el cacao está ahí presente, como también lo estuvo en diversos pinoles. Aquí tenemos algunas de estas bebidas, muchas de ellas de espuma, por cierto, que eso es muy importante, porque me decía el doctor López Austin, esa espuma es una manera de comunicación con los dioses, o sea, no es tampoco casual, también corresponde a la cosmovisión, también es un hecho cultural. La milpa es, desde mi punto de vista, ciencia, es cultura, es ceremonia. Aquí vemos una ofrenda maya de petición para la milpa, a esta niña nahua llevando el maíz abrazado en una ceremonia de agradecimiento por los primeros elotes. Y pues una de las expresiones más importantes de nuestra cultura. Aquí vemos diversas maneras de relacionarnos con el maíz, tiempo.
¿Qué podemos hacer como mexicanos ante esta riqueza extraordinaria? Bueno, desde mi punto de vista, conocer estos maíces, compartir este aprecio y respeto con las comunidades con las que estemos en comunicación, registrar y compartir las expresiones culturales en torno al maíz y a la milpa, alentar la siembra y el consumo de maíces nativos, alertar para que no se siembren maíces cuyo origen no se conozca bien, compartir conocimientos acerca de los valores nutricionales de las plantas de la milpa, alentar muestras de platillos tradicionales con productos de la milpa, reunir las recetas en recetarios sencillos que se conviertan en patrimonio de las comunidades y en fuente de orgullo de la identidad. Hacer estas ferias, ya viene el Día Nacional del Maíz, es precisamente el 29 de septiembre, se eligió esta fecha porque es el día de San Miguel. San Miguel en realidad es una superposición con Tlaloc, está ligado al ciclo de la milpa porque justamente para esos días es cuando se recogen los primeros elotes, es cuando surge la flor de pericón, ya la mía de maceta está despuntando hermosamente. Y con ese pericón se harán en varias zonas de Náhuatl, de Guerrero y Morelos, las cruces de pericón que van a cuidar a la milpa, que van a cuidar a la casa, que incluso van a cuidar a los automóviles, porque hasta cruz de pericón les ponen a los coches. Los invitamos cordialísimamente este domingo a partir de las 11:30, porque vamos a celebrar por todo lo alto a nuestro maíz en el Zócalo. Tenemos muchos años ya de celebrar nuestro maíz, ha sido parte de las actividades importantes de la campaña Sin Maíz No Hay País, de la que tenemos ya más de 12 años trabajando. Y bueno, va a haber una siembra simbólica de la milpa y también les comento que a las 7 de la noche en la Lotería Nacional se va a cancelar un billete de la lotería con maíz. O sea que estamos ahora sí celebrándolo en forma. Pues muchísimas gracias, muy buenas noches. Me parece que debo resaltar dos cosas principales. Si no hubiera habido nixtamalización, no podríamos haber apreciado la presentación de Cristina, por ejemplo. No podríamos hablar del maíz y su relación con la comida porque simplemente no nos lo hubiéramos podido comer. Y la segunda cosa que quiero resaltar es la milpa, que también esta innovación de la tierra hizo al pueblo sano y bien nutrido que fuimos y que hoy estamos viviendo pues el detrimento y el olvido de la milpa. Entonces, lo primero que diría yo es que un suelo bien nutrido siempre es fértil. Si nosotros quisiéramos una nutrición adecuada, lo primero que tendríamos que ver es el suelo, de dónde van a venir los alimentos. Lo segundo es que esta fertilidad mesurada y sin abusos siempre produce comida sana, es decir, no tendríamos que estar buscando, ay, ahora de dónde vamos a sacar la fibra, ay, ahora de dónde vamos a sacar grasas buenas para el corazón, no tendríamos que estarlo pensando, nos tendríamos que dedicar a otras cosas. Y la comida sana siempre produce civilizaciones equilibradas. Queremos decir entonces que efectivamente la alimentación y la panza son primero, porque primero hay que alimentarse para después gozar de otros derechos como la vida, la salud, la vivienda, la educación y el trabajo. Pero si la alimentación fuera el soporte de una civilización, podríamos como mexicanos y mexicanas estar disfrutando de las bases que nuestros antiguos nos heredaron. Entonces, ya de todo lo que Cristina amablemente nos compartió, podríamos decir que cuando los médicos y médicas se rompen la cabeza tratando de enseñarle a la gente a comer bien, la vitamina B12 y el ácido fólico y entonces el zinc, pero son 15 miligramos de hierro y 15 miligramos de zinc, nos hablan como de un cuento chinos, porque honestamente la nutrición, hablando de sustancias químicas, pues es algo que no conocemos. Nosotros lo que conocemos son los tlacoyos, los sopes, pero no sabemos cómo es una proteína, ¿no? O cómo son los omega 3, estarán guapos, altos, no lo sé. Nadie ha visto cruzar la calle corriendo a la vitamina B3. Por lo tanto, cuando nosotros quisiéramos fortalecer una cultura de la nutrición, tendríamos que hablar de alimentos
y bajarle un poquito a este discurso como lo que vemos. También quiero decir que ya la milpa hace lo que tiene que hacer, nos da calorías, vitaminas, minerales, fibras solubles, todo lo que necesitamos en este momento para sacar a México adelante. Pero si no contamos con técnicas culinarias saludables, pues ahí se amuela todo, porque podemos tener un buen producto de la milpa, pero utilizar norsuizas o utilizar otro tipo de sustancias químicas que bastantes muertes nos han costado como mexicanos. No tendríamos que separar a la milpa de la cocina, es lo que quiero decir. Así que tenemos el trabajo de la tierra íntimamente ligado al de la cocina. Entonces, los nuevos expertos, hay un grupo de expertos que nos alerta, hay una sindemia. ¿Qué es una sindemia? La conjunción de varias epidemias. Ellos hablan básicamente de dos que se han conjuntado en este momento, que es obesidad con diabetes más cambio climático, sin olvidar la desnutrición y las deficiencias alimentarias que México sigue arrastrando. Es imposible tener un discurso coherente cuando queremos combatir la obesidad si no hemos sabido sacar adelante a los niños y niñas de la desnutrición y la anemia. Entonces, estamos como mexicanos viviendo una esquizofrenia, ¿no?, epidemiológica, pero nos alertan estos científicos. Y solo decir acá que es en el continente americano, estamos consumiendo 500% más carne de lo que deberíamos, 70% más harinas refinadas, 200% más huevo, 130 más aves, 45% más lácteos de lo que el planeta nos podría sostener, y sin embargo lo que enfría el planeta se consume bastante poco. Entonces los científicos nos dicen alimentos de ingesta limitada, ellos dicen a la mitad el consumo de carne y de harinas, de vez en cuando los huevos, las aves y los lácteos, pero sobre todo incrementar las especies pequeñas como pescados, frutas, verduras, granos. Nuestro grano maíz vendría aquí y las leguminosas. Nada nuevo, nuestros antiguos lo dijeron siempre. La dieta de la milpa era así y no asá como es ahora. Lo que ven ustedes en el color rojo son los países donde más productos ultraprocesados se venden. México es el país donde más productos ultraprocesados se venden de América Latina, pero es uno de los 4 mundiales donde más comida chatarra compramos. Es decir, vivimos en pobreza en México e invertimos nuestro dinero en los alimentos que nos enferman, ¿no? Y se nos está colapsando el sistema de salud. Entonces, México superó ya a Estados Unidos desde el 2016 de todos los países de la OCDE con las máximas tasas de sobrepeso y obesidad. Pero este cuento del sobrepeso y la obesidad ha invisibilizado otros graves problemas que tenemos metabólicos y que no se pueden ver. El colesterol alto no duele, no se siente, no se ve. La resistencia a la insulina no se mira, bueno, si acaso cuando hay acantosis nigricans, pero en verdad que tenemos un problema invisibilizado. La obesidad es un proceso detonador de muchos otros padecimientos. Bueno, con mucha imaginación, es un páncreas, el hígado, los riñones, el corazón, el ovario, el útero. Estamos con cáncer de cervicuterino, cáncer de colon y recto, cáncer de mama, todas las enfermedades como insuficiencia renal, cardiovasculares, hígado graso, diabetes relacionadas con el sobrepeso y la obesidad. Eso hablaríamos que es una cuestión de justicia. ¿Cómo es posible que llegamos a esto en México teniendo la riqueza cultural que tenemos? Entonces, ahora lo que más nos preocupa es que la diabetes, que cobra casi 100,000 muertes y que solo 24,000 es por consumo de bebidas azucaradas cada año, se está acelerando en las zonas rurales, donde nosotros pensamos que la gente va a seguir sembrando. Ahora está envejecida con diabetes, con cáncer, con insuficiencia renal. Estamos llegando al límite de nuestras generaciones. La diabetes es primera causa de ceguera, de insuficiencia renal y de amputación. Pero la insuficiencia renal ocasionada por una diabetes mal cuidada no solamente nos está dejando más pobres, ¿no?, sino mucho más enfermos, sin morirnos. Y esto va un gasto de 92,000 pesos a 2 millones de pesos por persona,
que vive con diabetes. Ese es el gasto que tenemos dependiendo. Entonces, yo quisiera centrar mi atención conclusiva, porque muchas otras cosas ustedes ya las saben. No les voy a decir nada nuevo. La comida chatarra mata, pues sí, eso ya lo saben, ¿no? Por eso hay que ponerle impuestos y limitar su consumo. Pero lo importante acá es el ejercicio del derecho. Tenemos desde el 2011 en la Constitución derecho humano a la alimentación, donde dice que todas las personas tenemos derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, y que el Estado lo debe garantizar. Pero un derecho tiene dos polos: quienes lo deben garantizar, pero también quienes los podemos ejercer. Y me parece que ese es el músculo más débil que he encontrado entre la población mexicana: la autonomía, la libertad y el territorio. Hay una apropiación necesaria para poder vivir el derecho a la alimentación, porque aún teniendo las oportunidades cerca, ya tenemos a las nuevas generaciones que tienen la comida chatarra metida en su corazón, en sus venas, en sus paladares. ¿Cómo ejercer un derecho cuando tenemos el paladar secuestrado? Las características para ejercer el derecho debe ser en libertad. Yo me pregunto si tenemos libertad para ejercer nuestro derecho cuando tenemos una invasión de tiendas Oxxo, o cuando tenemos una invasión de comida ultraprocesada por fuera de las escuelas. ¿Cómo ejercer nuestra autonomía, sobre todo en la toma de decisiones? ¿Cómo replanteamos nuestra capacidad de decidir? Ahí es donde empieza la vulneración del derecho, cuando la autonomía es débil y me limita decidir, por ejemplo, un salario que no alcanza, las grandes trayectos de la casa al trabajo, y que no nos da tiempo de preparar. ¿Cómo es posible que no hemos podido avanzar en una cocción de frijoles más rápida para que las mujeres no estén dedicando, los hombres en la casa, más tiempo a la cocción? Ahí es donde necesitamos la ciencia, no a manipular más los alimentos, sino a acelerar los procesos saludables. Entonces, en mi participación yo les quiero decir: la autonomía alimentaria empieza en el paladar. Si nosotros no somos capaces de decidir lo que nos llevamos al paladar, no vamos a poder ejercer nuestros derechos. Suponiendo que nuestro cuerpo es nuestro territorio, así como nuestros antiguos dominaron el territorio a través de la milpa, esta que es mi corporalidad tendría que ser la jurisdicción donde yo tomo las decisiones y me hago responsable de lo que decido. No se trata de ponerle una bomba a todas las plantas de Coca-Cola, porque eso no resuelve el ejercicio del derecho. Se trata de que seamos cada vez más fuertes en la toma de decisiones y nos hagamos responsables de lo que comemos. Esta sería mi traducción del derecho a la alimentación: que haya comida sana por todos lados, que se pueda comer, que se pueda comprar, que siempre haya, y que se note en la salud que estamos comiendo bien. Entonces, quiero decirles que este primer elemento para mí es el determinante, que es la disponibilidad. Si nosotros no ponemos la comida saludable por todos lados, difícilmente llegaremos a cambiar los hábitos y menos al ejercicio del derecho. Por lo que les quiero decir que para mí el paisaje alimentario es determinante. Hemos invisibilizado la milpa, ya no la vemos en ningún lado. No vemos las tortillas nixtamalizadas, no las tienen que traer en una foto, porque no podemos ver más los colores del maíz, no podemos ver la grandeza de los metates y los elotes, los tenemos que estar persiguiendo. Es decir, esto sí lo tenemos bien medido nosotros. Un marcador visual es el inicio de la formación de una conducta alimentaria. Cuando ustedes dicen: quiero cambiar mis hábitos alimentarios, póngase enfrente todos los días una bandeja de verduras, póngase todos los días un canasto de tortillas nixtamalizadas con una gran servilleta de colores y me dice lo que quiera si su familia no empieza a comer verduras y tortillas. Entonces, lo que necesitamos es devolver los frijoles a las estufas, necesitamos devolver las canastas, que hagan bulto, que estorben, casi que nos tropezáramos con los nopales, y que ese olor que nos dan los quelites cuando van a comer, ¿cómo se llama este olorosísimo? El pápalo, ¿no? Eso es lo que va haciendo la construcción del sabor. Y les quiero decir algo: el sabor
no es una percepción química, el sabor es una construcción mental de un entorno donde se disfrutan los alimentos. Lo otro es el gusto nada más. Entonces terminaría yo diciendo algunas alternativas. Primero, determinemos cuáles son los alimentos que le hacen bien a nuestra patria ahorita. Ustedes ya Cristina dijo algunos de la milpa, pero pues ustedes imagínense otro. Básicamente maíz, frijol, amaranto, chía, quelites, jitomates. Usted haga una lista de 10 alimentos, pero políticas públicas tendría que definir estos alimentos estratégicos para México. Otra, apoyar directamente a quien los produce, es decir, multiplicar las milpas y visibilizarlas, devolverlas a nuestro paisaje, porque tenemos derecho al paisaje de la milpa. Aumentar los puntos de distribución, porque ya con la competencia del Oxxo, bueno, el Oxxo crece, invade nuestras calles, no es suficiente una plática de nutrición para combatir una invasión. Nos estamos enfrentando más bien a una invasión y tendríamos que defendernos para independizarnos, para ocupar los espacios, una protección financiera para productores y consumidores, porque somos los que más perdemos, siempre ganan los que están en medio, y tener un resguardo de alimentos estratégicos para casos de emergencia. Yo diría, mi país y la tierra donde tengo el orgullo de haber nacido está diseñada para el bien comer, y el bien comer es el primer detonante para el bien vivir. Muchas gracias.